temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenida. Vamos a empezar a revisar titulares. El presidente Nicolás Maduro anunció medidas para mitigar efectos económicos negativos del coronavirus. México se realizó consulta ciudadana para aprobar o no la instalación de la cervecería Constellation Brands en Mexicali. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó este domingo una oferta de asistencia de Estados Unidos para combatir el coronavirus al considerar la oferta de Washington como promesas falsas. Para mitigar los efectos económicos negativos del coronavirus, en la jornada de ayer el presidente venezolano decretaba un conjunto de medidas que incluyen un plan especial de pago de nómina de las empresas privadas del país por los próximos 6 meses. Activo en este decreto el plan especial de pago de nóminas a las pequeñas, medianas, industria y comercios del país a través del sistema de patria por un lapso correspondiente a 6 meses, los próximos 6 meses, empezando en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta el mes de agosto, el pago de la nómina a través de los sistemas que ya tenemos establecidos con el empresariado del país, con la empresa privada de Venezuela. Pronto. Igualmente, el presidente Maduro decretó la supresión a nivel nacional del pago de alquileres de establecimientos comerciales y de viviendas principales por 6 meses. Igualmente, en este decreto establezco la supresión inmediata a nivel nacional del pago de alquileres de comercios y de vivienda principal por 6 meses. Medida de protección a todas las personas que tienen un localcito, bueno, que ahora no están produciendo, tienen que pagar el local. Eso queda suspendido de inmediato a nivel nacional y nosotros vamos a buscar la forma de compensar a las personas que arriendan su local. Y en el caso de la vivienda principal también queda protegida la familia venezolana para los próximos 6 meses. En El Salvador, también el presidente Bukele anunció que nadie tendrá que pagar facturas de servicios públicos, hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito. Y esto es toda una acción para apoyar a las familias que enfrentan justamente los efectos económicos de este nuevo coronavirus. Hay cuarentena impuesta en El Salvador. Bukele también suspendió el pago de hipotecas y de alquileres, tanto para la vivienda como para locales comerciales. Le sumó el pago a plazos de coches o motos. Indicó también que van a trabajar en poner precios fijos a productos básicos para que no se genere especulación con ellos y avisó a los malos empresarios, así lo llamó, no suban los precios porque vamos a cerrar sus negocios y le vamos a decomisar a la mercadería con la que querían estafar a la gente. Finalmente, a los grandes empresarios les dedicó unas sinceras palabras. Ustedes tienen dinero para 10 o 20 vidas, les dijo. No tienen tiempo para gastárselo todo. Piensen vivir. Piensen que cuando usted necesite una cama de hospital para que le atendamos, créame que lo último que le va a importar es su cuenta de banco. Además, hemos suspendido por 3 meses los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces, no hay pagos. Estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de hogares, el 75% de la población van a recibir una transferencia de $300. Eso es un poquito más de un salario mínimo porque no va a tener descuentos de ley ni tampoco van a tener que pagar transporte público para dirigirse a sus trabajos. Otro tema, el Bank of America, a través de un comunicado publicado el jueves pasado, ha declarado que oficialmente la economía de Estados Unidos ha caído en una recesión por los efectos de la propagación del COVID-19. El anuncio de la corporación financiera, una de las más influyentes del país, advierte además que se perderán los empleos y la riqueza será destruida. Bank of America considera que el mercado laboral será uno de los sectores más afectados y las cifras de desempleo podrían duplicarse.
La proyección estimada por la entidad se aproxima a 1 millón de empleos cada mes desde el segundo trimestre, alcanzando un total de 3,5 millones. La corporación financiera prevé que la economía estadounidense colapse en el segundo trimestre 2020 y disminuye un 12%. Al tiempo, estima que el Producto Interno Bruto PIB se contraería un 0,8% este año. Lo que ven en sus pantallas son cajeros de supermercados o repartidores que trabajan en Francia. Su tarea requiere que estén en contacto con la población y se arriesguen día a día a la contaminación por coronavirus. Por lo tanto, estos trabajadores denuncian que el Estado, ese que representa Emmanuel Macron, no les ha proporcionado máscaras o guantes. Incluso ahora un empleado de un supermercado exige que las autoridades rindan cuentas. Afortunadamente para nosotros, ya teníamos parte del equipo que necesitábamos para continuar haciendo las cosas correctamente. Pero aquellos que no lo tienen, no podemos esperar que continúen trabajando en estas condiciones. No es normal. Las entregas no pueden detenerse, porque hay algunas personas que no pueden irse. Hay personas mayores. Tenemos que hacer nuestras entregas. Sí, es difícil. Da un poco de miedo. Da un poco de miedo, pero no tenemos otra opción. El Consejo de Ministros de Alemania, voy ahora con información de ese país, ha aprobado este lunes un presupuesto suplementario para hacer frente a este impacto negativo de la pandemia. Siendo este un presupuesto de 156.000 millones de euros, se trataría del mayor monto aprobado por el gobierno alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Del presupuesto adoptado este 23 de marzo, hasta 100.000 millones de euros están destinados para un fondo de estabilidad económica que pueda tomar participaciones directas de capital en las empresas. La aprobación de este presupuesto suplementario subraya la determinación del gobierno de usar todo lo que tenemos para abordar el impacto social y económico del brote de coronavirus, ha afirmado al respecto el ministro de Finanzas del país, Olaf Scholz. Una política de alto rango en Burkina Faso ha sido la primera persona en África subsahariana en morir por el coronavirus. De momento, el continente más pobre del mundo se ha salvado de la peor pandemia que ha enfrentado el mundo en la historia reciente. Si bien el continente africano cuenta hasta ahora con menos de 1.000 casos de contagio, los síntomas del COVID-19 se sienten ampliamente en la economía africana. El virus ha afectado a los negocios a nivel mundial. Aquí en Kenia ha afectado a los negocios como se puede ver en nuestras calles. Las cosas no están funcionando de manera normal. Y aunque el gobierno ha tratado de controlar los precios de los alimentos en nuestros supermercados, pero aún así todo el negocio se ve afectado, mientras nos dicen que trabajemos desde casa, lo cual es algo bueno, pero esperemos volver a la normalidad. Hemos estado estables durante casi 3 meses, a pesar de que estamos acostumbrados a viajar al menos 1 o 2 veces al mes, así que realmente ha paralizado nuestra industria. Realmente ha paralizado nuestra capacidad de avanzar, incluso en Italia, porque yo también estaba reponiendo allí en Europa. Las restricciones interrumpieron los viajes aéreos en todo el continente. Al observar los efectos a menor escala, se tiene que las rutinas diarias se han detenido. En la capital de la República Democrática del Congo, las aulas están vacías y las salas de conferencias están cerradas. Por su parte, en Nairobi, los trabajadores de salud han comenzado a fumigar posibles puntos críticos en un intento por frenar la propagación del virus. Si bien África conoce bien cómo reaccionar ante los brotes, los expertos advierten que los servicios de salud deficientes, la pobreza y los conflictos podrían obstaculizar su respuesta. Desde la Organización Mundial de la Salud piden a África estar preparados. A la vuelta de la pausa vamos a revisar la actualidad del pueblo de Irán, que denuncia las sanciones que le aplica Estados Unidos por crueles e inhumanas. Rohani habló ayer, ya les cuento más.
En un mensaje televisivo, al conmemorarse el Año Nuevo Persa, el ayatolá Ali Jamenei comunicó la actualidad económica de su pueblo. Según Rouhani, el gobierno de Irán pudo controlar la inflación y mantener el crecimiento económico pese a las sanciones estadounidenses. El mandatario mostró la postura de insistir en que la economía iraní no dependa del petróleo. Una vez más, Rouhani acusó a Estados Unidos de buscar una crisis en Irán mediante la imposición de sanciones, que indicó serán derrotadas al igual que el brote de COVID-19. Las sanciones más severas de la historia son impuestas a nuestra gente por terroristas internacionales. La industria petrolera está sujeta a la mayor parte de sanciones severas. Pero nuestra gran nación ha resistido a estas pruebas y nuestra gente ha escrito una nueva página épica al cambiar la economía del país sin petróleo, por primera vez en décadas. Días pasados, en declaraciones hechas en formato de videoconferencia a causa del nuevo coronavirus, el portavoz de la Cancillería iraní, Seyed Abbas Mousavi, denunció que a pesar de que las medicinas y equipos médicos deberían estar exentos de las sanciones, Washington ha establecido y mantenido el bloqueo ilegal contra el sector de la salud iraní. Mousavi ha repudiado el anuncio hecho por Estados Unidos en el que afirma haber autorizado los intercambios financieros con el Banco Central de Irán en el marco del llamado Acuerdo Comercial Humanitario Suizo, que es un mecanismo que le facilitaría a Irán hacer importaciones de alimentos, medicinas, equipos médicos y productos farmacéuticos, en momentos en que el país necesita usar sus fondos para combatir la pandemia. El vocero iraní mencionó que tampoco Estados Unidos cumple con la orden decretada en octubre de 2018 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que exigía a Washington suspender las sanciones antiiraníes relacionadas con bienes humanitarios, medicamentos y la aviación civil. No fuimos derrotados, resistimos la presión estadounidense y salimos victoriosos. En Estados Unidos, mientras tanto, denuncian que 4 senadores vendieron millones de dólares en acciones días antes que los mercados se derrumbaran por el efecto coronavirus. Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Kelly Loeffler, miembro del Comité de Salud, James Inhofe y Dianne Feinstein, se deshicieron de los títulos después de una sesión con funcionarios sobre la amenaza del brote. Los registros del Senado muestran que Burr y su esposa vendieron entre $600,000 y $1,7 millones en más de 30 transacciones separadas entre fines de enero y mediados de febrero de este año, mientras el senador recibía informes clasificados sobre coronavirus como presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Varias de las acciones eran de compañías del sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia. Las ventas fueron reportadas por primera vez por ProPublica y The Center for Responsive Politics. Loeffler y su esposo, quien es el presidente de la Bolsa de Nueva York, vendieron al menos $355,000 en acciones entre el 24 y el 31 de enero de 2020, según los registros del Senado. Después de la sesión informativa sobre coronavirus organizada por los comités de salud y relaciones exteriores del Senado con funcionarios de la administración, incluido el director de los Centros de Control de Enfermedades y Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, informó The Daily Beast. Loeffler y su esposo también adquirieron acciones por un valor de entre $10,000 y $250,000 en Citrix, una compañía de tecnología que ofrece software de teletrabajo y que ha visto un aumento de su cotización tras la explosión de la pandemia. También una senadora demócrata vendió acciones antes de que la magnitud de la crisis se hiciera evidente para el público en general. Dianne Feinstein, una de las demócratas del Senado con mayor antigüedad, vendió al menos $500,000 en acciones de Allogen Therapeutics, una compañía biotecnológica de California, el 31 de enero y al menos $1 millón en acciones de Allogen el 18 de febrero. Según los registros del Senado, como vemos, republicanos y demócratas asumieron igual comportamiento ante la coyuntura económica que marca el COVID-19. A continuación realizamos una rectificación. La fuente del material expuesto en nuestro programa del 20 de marzo sobre el anuncio del señor Noam Chomsky fue insurgentes.ong.
La cuestión aquí, y aclaramos, que tal información no corresponde a la autoría de Chomsky, por lo que anunciamos que a futuro desestimaremos insurgentes.org como fuente informativa y que daremos curso en nuestro espacio informativo a la aclaratoria debida, lo estamos haciendo, comprometidos como estamos en brindar información veraz y oportuna. ¿Qué es lo que ha dicho el propio profesor Chomsky en contacto justamente con nuestra empresa periodística? La traducción que se ha hecho no es la correcta, no refleja mis palabras, por lo tanto, a continuación ponemos a su consideración la traducción correcta al español hecha por Alex Anfruns, donde allí lo tienen resaltando. Chomsky dice en pocas palabras lo que necesitamos saber sobre el sistema en el que vivimos. En general, esta crisis es otro ejemplo importante de fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales farmacéuticas saben desde hace años que existe una gran posibilidad de que se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para los beneficios prepararse para ello, no se ha hecho nada. Reitero, allí a disposición material entonces con la traducción correcta al español de estas declaraciones del filósofo pensador estadounidense Noam Chomsky. Cotizaciones del crudo hasta ahora, $27,24 a la baja el Brent, WTI operando a $22,42, a la baja también en su tendencia. PDVSA, semana del 16 al 20 de marzo, cesta venezolana cerró en 137,08 yuanes, es decir, 52,3 yuanes menos que la semana anterior. Tengan en cuenta que PDVSA tiene cotización semanal, repito, y en yuanes. A la vuelta de la pausa vamos a actualizar. En México se hizo una consulta ciudadana, ya le vamos a mostrar resultados, repercusiones y lo que implica esto justamente para ese país. Al regreso de la pausa. En Mexicali se hizo una consulta ciudadana para aprobar o no el levantamiento de una planta de Constellation Brands. La consulta se hizo el 21 y 22 de marzo y para esto el gobierno federal presentó el cuestionario que se entregó a la población, que se niega la entrada en operación de esta planta porque dicen que aprovechará de manera desproporcionada el agua de la zona. Constellation, que importa la cerveza Corona y el resto de marcas del grupo Modelo a Estados Unidos, negó los señalamientos y sigue con los $1.400 millones de inversión en marcha. Está en la disputa que el presidente de Coparmex, Ernesto Elorduy, señaló en un comunicado que el resultado de la consulta no puede ser tomado como confiable, independientemente de que salga a favor o en contra. Así la disputa entonces en suelo mexicano. Llega a tal punto que habló sobre esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Indicó que la obra podría poner en riesgo la disponibilidad del agua para consumo personal y doméstico, una situación que sufrirían los habitantes de Mexicali. La CNDH también indicó que en este tema la consulta ciudadana no es la solución e insistió en que la planta cervecera viola los derechos humanos de la población en general y de los agricultores del Valle de Mexicali. Así de claro y contundente entonces el pronunciamiento. Que en medio de la pandemia continúan las negociaciones del mayor TLC del planeta. Así pues, las 16 naciones de Asia-Pacífico interesadas en sellar la Asociación Económica Integral Regional siguen hoy por videoconferencia las tratativas sobre lo que podría ser el mayor acuerdo de libre comercio del planeta. Impedidos de reunirse y encontrarse cara a cara por la pandemia del COVID-19, jefes de negociaciones recurrieron a este recurso para celebrar hasta el viernes próximo esta reunión del Comité de Negociación Comercial de la RCEP, como es la sigla,
en la sede permanente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Llamado a convertirse en este mayor tratado de comercio, podría reconfigurar el mapa económico global, comprendería un mercado, si se da, con casi la mitad de la población mundial y alrededor de 1/3 del Producto Interno Bruto global. Hay que destacar que las naciones involucradas son partidarias de un sistema multilateral de comercio abierto, inclusivo y basado en normas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.